Cuando uno piensa en un bosque, ¿qué se imagina? Seguro un montón de árboles, ¿no? Troncos, ramas, hojas. Pero, ¿y si la verdadera acción, la historia más increíble, estuviera pasando justo debajo de nuestros pies? Justo esa pregunta es la que vamos a explorar. Porque fíjense, la ciencia está descubriendo que un bosque es muchísimo más que solo la suma de sus partes. Y aquí entra la ecóloga forestal Susan Simard, con una idea que, la verdad, lo cambió todo. Ella dice que bajo tierra existe un universo de conexiones que permiten a los árboles comunicarse, como si todo el bosque fuera un solo y gigantesco organismo inteligente. Ok, a ver, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender cómo es que Simard llegó a esta idea tan revolucionaria, pues tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a su niñez, allá en los bosques de la Columbia Británica en Canadá. Y todo empezó, créanlo o no, con un pequeño accidente. Resulta que su perrito, Jix, se cayó en la letrina de la familia. Mientras su abuelo lo sacaba, la pequeña Susan se quedó totalmente hipnotizada. Pero no por el pobre perro todo lleno de lodo, no, sino por lo que la pala iba revelando, un tapiz increíble de raíces, hilos blancos y capas de minerales de colores. Ese fue como su primer gran ajá. Pasan los años y ahora ella es ingeniera forestal. Y aquí es donde se topa con pared. La comunidad científica, pues, digamos que era bastante escéptica. Ella quería probar una idea que para muchos era una verdadera locura: que los árboles, en un bosque real, podían comunicarse y compartir recursos bajo tierra. Es que, trabajando en la industria maderera, sentía un conflicto enorme. Veía cómo se talaban áreas masivas y se quitaban a propósito árboles como el abedul solo para plantar pinos, que valían más dinero. La visión era simple: los árboles compiten entre sí y ya está. Nadie los veía como un sistema cooperativo. Y bueno, sin mucho presupuesto, pero con una determinación de acero, se armó su propio laboratorio en medio del bosque. Es increíble, ¿eh? Combinó cosas que encuentras en cualquier ferretería, como bolsas de plástico y cinta, con equipo científico súper avanzado que le prestaron en la universidad, como un contador Geiger y jeringas con gases especiales. Claro que investigar en el bosque real tiene sus complicaciones. Su primer día, ¡zas! Se topa con una osa grizzly y su cachorro que la corretearon y la obligaron a salir de ahí. Como ella misma dice, pues así es hacer investigación forestal en Canadá. Pero al día siguiente, con la osa y su cría ya más entretenidos comiendo bayas a lo lejos, llegó el momento decisivo. El experimento que podía cambiarlo todo estaba a punto de empezar. El diseño de su experimento fue, de verdad, una genialidad. Puso bolsas de plástico sobre las hojas de un abedul y un abeto que estaban uno junto al otro. Al abedul le inyectó dióxido de carbono con un isótopo radioactivo. Al abeto, uno estable. ¿Por qué? Porque quería ver si la conversación iba en ambos sentidos. Dejó pasar una hora, tiempo suficiente para que los árboles hicieran la fotosíntesis y convirtieran ese gas en azúcares. El contador Geiger lo confirmó: el abedul estaba radiactivo. Pero la pregunta del millón era: ¿algo de ese carbono había llegado hasta su vecino, el abeto? Y entonces, el gran momento. Pasó el contador Geiger por las agujas del abeto y el aparato empezó a sonar. En sus propias palabras, fue el sonido más hermoso que había escuchado. Era la prueba irrefutable de que el abedul le estaba hablando al abeto. La evidencia era clarísima. El abedul le estaba mandando carbono al abeto, sobre todo si éste estaba a la sombra. Y luego descubrió que en otras épocas del año el abeto le devolvía el favor. Esto lo cambiaba todo. O sea, no eran solo competidores luchando por la luz, eran cooperadores, dependían el uno del otro. Este descubrimiento fue la confirmación de que existía una red de comunicación subterránea gigantesca, algo así como el Internet del bosque. Pero, a ver, ¿cómo funciona exactamente? ¿Cuál es el mecanismo? Pues la respuesta está en una palabrita: micorriza. Literalmente significa hongo raíz. Lo que nosotros vemos como hongos son solo los frutos. Pero bajo tierra hay una red de filamentos súper finitos, el micelio, que se conecta con las raíces de los árboles. Y es un trato. El árbol le da carbono al hongo y el hongo le da nutrientes del suelo al árbol. Un negocio redondo para ambos. Y la escala de esta red es simplemente alucinante. Es tan densa que debajo de una sola de nuestras pisadas en el bosque puede haber cientos de kilómetros de este micelio, conectando árboles de la misma especie y de especies diferentes. Y como en cualquier red, hay nodos súper importantes. Simard se dio cuenta de que los árboles más grandes y viejos, a los que ella llama cariñosamente árboles madre,
Son como los centros de conexión que nutren y cuidan a toda la comunidad a su alrededor. Y el efecto de estos árboles es, ¡wow! Se ha comprobado que si hay un árbol madre cerca, las probabilidades de que un arbolito joven sobreviva se multiplican por 4. Pero su comportamiento es todavía más increíble. Los estudios demuestran que reconocen a sus propios hijos. Sí, como lo oyen, les mandan más carbono y hasta hacen que sus propias raíces no compitan tanto con las de ellos. Y lo más fuerte, cuando están muriendo, mandan una última ola de nutrientes y señales de defensa a la siguiente generación. Es como si les pasaran toda su sabiduría. Con todo este conocimiento, la pregunta cae por su propio peso. Si los bosques son sistemas tan complejos y colaborativos, ¿los estamos tratando de la forma correcta? Pues los datos sugieren que no. Miren, en la última década, Canadá tuvo la tasa de perturbación forestal más alta del mundo, un 3.6% al año. Para que nos hagamos una idea, eso es casi 4 veces más de lo que se considera sostenible. Y aquí vemos el choque de dos mundos. Por un lado, el modelo industrial, talar todo, plantar una o dos especies y crear ecosistemas súper simplificados y muy débiles. Por el otro, una gestión que lo ve todo en conjunto, conservar la diversidad, proteger a los árboles madre y así construir un bosque fuerte y resiliente. Entonces, el punto clave es este. CIMAR propone 4 soluciones muy prácticas. Primero, tenemos que volver a conectar con nuestros bosques. Segundo, hay que proteger los bosques antiguos, y eso significa, simple y sencillamente, talar menos. Tercero, cuando se tale, es vital salvar a los árboles madre. Y por último, regenerar los bosques con muchas especies distintas, darle a la naturaleza las herramientas para que sane. Al final, todo el trabajo de CIMAR nos enseña que los bosques no son campos de batalla donde solo sobrevive el más fuerte, sino que son comunidades de supercooperadores. Y esto nos deja con una última pregunta para pensar. Si los árboles han logrado prosperar por milenios gracias a la cooperación y la reciprocidad, ¿qué lecciones podemos aprender de ellos para nuestras propias sociedades?